Ok, ok, good morning muchachos, good morning, buenos días para todos, bienvenidos al Self-Development Zoom que tenemos de Reinventing Yourself. Tenemos el autor Steve Chandler. Y bueno, estamos prácticamente en los últimos ya capítulos del libro, capítulo 40. Engineering Dreams into Reality. Este lo adelantamos en una conferencia pasada. Ahora a compartir el capítulo 41. Your happiness is not selfish. Tu felicidad no es para ti, no es individual. Okay, so dice, a lot of us have been confused about the pursuit of happiness. It seems we have been yelled at so many times about being selfish that we have equated our own happiness with incorrect behavior. But cultivating and straining our own happiness is not selfish, especially because of how much it benefits others. So pensar en la felicidad de uno no es individualismo, que la felicidad de uno puede beneficiar a otros. Y hemos estado confundidos con la felicidad. Ah, entonces dice que hemos asociado nuestra felicidad a un comportamiento equivocado. Y nos han dicho que la felicidad es ser individualista, buscar la felicidad es ser individualista y cultivar y enderezar ese camino no es para llegar a ser feliz, no es ser individualista. Eso beneficia a mucha gente alrededor de nosotros. For example, one of the best gifts a parent can give a child is to be a happy parent. One of the best gifts a wife can give to a husband is her own personal happiness. Her joy in living is one of the most gratifying things he experiences. If she relates to him in a depressed, testy, needy, emotional way, it becomes thought to live with. She's hardly a gift to him and vice versa. Entonces, uno de los mejores regalos que les puedes dar a tus hijos es ser un papá feliz o una mamá feliz. Uno de los mejores regalos que le puedes dar a un esposo es que la esposa tenga felicidad personal, ese gozo de vivir con alguien y esas experiencias gratificantes. Pero si la esposa se relaciona con él en una forma depresiva, en una forma emocional, de necesidad, se vuelve difícil vivir con esa persona, entonces no se considera como un regalo y viceversa. She's hardly a gift to him. Happy people have more to give others. They have more energy and they have more life. A happy person owns a spirit that adds power to any act of giving. Una persona feliz puede dar más a los otros, puede darle más energía, puede darle vida a la gente. Una persona feliz es dueño de su espíritu y agrega poder en cualquier acto de dar. A person who is angry and depressed and serving someone out of a sense of obligation is poisoning the gift with resentment. Such giving is not really giving. It is a form of acting out a feeling of obligation. It is trying to live up to someone else's expectations. It is the daily life of a victim. La vida diaria de una víctima es que sirve con obligación. Si una persona se siente con rabia o deprimida al servir a otra persona, es como envenenar ese regalo con resentimiento. Verdaderamente no es dar, es un acto de
es un sentimiento de obligación y estar tratando de vivir a la expectativa de otra persona. Ese es el sentido de la víctima cuando da, se siente como obligada. Such victims are passive observers of their own mental fatigue and sadness. They think there's nothing they can do about it. They don't understand that there's another part of the brain just waiting to be activated, another voice just waiting to have the light turn on. It's the voice of the human spirit. Entonces, las víctimas son pasivas en observar su propia fatiga y su tristeza. Son pasivos al observar eso. Y ellos piensan que no se puede hacer nada con respecto a eso. Ahora, lo que ellos no entienden, la parte de las víctimas, no entienden que hay una parte del cerebro que está esperando por activarse, está esperando porque les prendan ese switch. Y esa parte del cerebro es la parte de la voz del espíritu humano. Our reinvention involves nurturing the primal voice of freedom. Reinventing yourself is not a matter of going from bad to good, but rather from victim to owner. Take charge of your happiness. It's a creation to start building it. Entonces comienza a construir tu felicidad. Es una creación. Toma control de esa felicidad. Reinvéntate. Y no es pasar de malo a bueno, es pasar de víctima a dueño y alimentar esa voz primaria para poderte reinventar, la voz de la libertad, the voice of freedom, alimentar esa voz. Es el capítulo 41. Vamos a ver el capítulo 42. Ya que estamos terminando el libro, normalmente el conference lo voy a hacer con dos capítulos a la vez, porque son bien corticos al final. 42 dice, and you should have the power. You should have the power. Faith doesn't have to come first. It can come later. In fact, faith is not always necessary. Just write. Write badly if you have to, but just write. Forget about faith in your writing. It is no big deal. Faith will be your afterglow. It is not something you need up front. Bien interesante esto, lo que dice el autor, que la fe no no se necesita al frente. La fe va a ser como tu afterglow, como lo que va a brillar después de que tú tomes acción. Escribe, dice el autor, escribe badly, o sea, como desesperadamente, escribe. Escribe lo que tú quieres. La fe no tiene que venir primero, puede venir después. De hecho, dice, la fe no siempre es necesaria. Tienes que escribir lo que tú quieres. Olvídate de la fe mientras estás escribiendo. Victims become passive when they cannot find faith or confidence or courage to do something. Then they tell themselves they don't have the power to do it. Las víctimas son pasivas cuando no pueden encontrar su fe o su confianza o su coraje en hacer algo. Y después ellos se dicen que ellos no tienen el poder de hacer esas cosas. Owners know that faith and courage only appear later in reflection. Action comes first. Action comes before the courage to act. Faith and courage are rewards, not requirements for action. The power to do something often shows up halfway into the doing of the thing, not up front. Bien interesante lo que dice el libro de la fe, que las víctimas
Se frustran cuando no encuentran su fe y dicen que no pueden. Pero los dueños saben que la fe y el coraje vienen después y es un reflejo de tomar acción primero. La acción viene primero antes del coraje de actuar. La fe y el coraje son recompensas, no requerimientos para accionar, para tomar acción. El poder que das a algo shows up halfway into the doing of the thing, not up front. Entonces, el poder que le das a algo va a aparecer a la mitad del camino, no al principio. Entonces, primero es do the thing, haz lo que tengas que hacer, toma acción y tú vas a tener el poder. Do the thing and you shall have the power. I was living life backwards. Estaba viviendo mi vida al revés. I know this sequence. I know this sequence of courage because most of my life had been wasted waiting for the power to show up, or the faith, or the courage. I thought I had to have it up front before I could act, before I could be bold, but I had the whole process of this power reversed. Had I not awakened and seen the light, I would still be waiting to this day for the faith. Entonces, yo sé la secuencia. Toda mi vida la gasté esperando que ese poder apareciera, o que apareciera la fe, o que apareciera el coraje. Pensaba que eso iba primero antes de actuar, antes de estar como con ánimos de hacer las cosas. Tenía todo el proceso del poder invertido. Y si no hubiera despertado y no hubiera visto la luz, todavía estuviera sentado esperando para que ese poder o esa fe apareciera hoy. If a thing is worth doing, it's worth doing it badly. Si algo vale la pena hacer, entonces vale la pena hacerlo desesperadamente, como urgentemente, badly. The action itself is the source of courage. Doing it is what erases the fear of doing it. La acción por sí misma es la fuente del coraje. Hacerlo elimina y borra todo el miedo de hacerlo. Hacerlo borra el miedo de hacerlo. I once told my coach, Steve Hardison, in an admiring voice, you can do things other people are afraid to do. And the only reason I can do these things is because I have done them. Doing them is how I learned to do them. Entonces, una vez le dije a mi coach en la siguiente frase: tú puedes hacer cosas que las otras personas tienen miedo a hacer. Y la única razón por la que tú puedes hacer esas cosas es porque ya las has hecho. Al hacer esas cosas es como tú puedes aprender a hacerlas. Doing them is how you learn, I learned to do them. Haciendo esas cosas es como yo he aprendido a hacerlas. In working with corporation salespeople over the years, I have noticed that there is one thing that motivates a salesperson more than anything else. It's making a sale. Entonces, trabajando con corporaciones, con equipos de venta sobre los años, me he dado cuenta que la única cosa que motiva a un vendedor es hacer la venta. Nada, no hay nada más que motive a una fuerza de ventas, a un equipo de ventas, que hacer la venta. After having made a sale, a salesperson is more confident and energetic than any other time. Unfortunately, there is a tendency to squander the energy in celebration of the sale instead of using it to immediately face the sales challenge they fear the most. Huh. O sea que desafortunadamente cuando el vendedor hace la venta, utiliza la energía para celebrar en vez de utilizar ese poder y esa energía para inmediatamente enfrentarse al reto
que más le tiene miedo, o sea, el rechazo, the rejection. En vez de utilizar la energía en celebrar, ve y busca otra venta, ve y busca más rechazo, ve y busca el no. Fear, it's overcome by doing what we fear to do. Action defeats fear, just as scissors cut paper. The action you take doesn't even have to be perfect. It will begin to feed itself the power it needs to continue, like starting a car by pushing it. You start it by moving. Entonces, el miedo se sobrepone, uno puede sobrepasar el miedo al hacer las cosas que tiene miedo a hacer. La acción derrota el miedo, como las tijeras cortan el papel. La acción no tiene que ser perfecta, no tiene que ser perfecta. Va a empezar a alimentarse ese poder si tú continúas. Es como prender un carro, empujándolo, empieza moviéndolo para poderlo prender. Courage has a second wind. You will get more into it. Too much fearful worry prior to the action is the only thing that can stop this process. El coraje viene como en una segunda ola, viene como en un segundo viento. Mucho miedo, preocupación antes de tomar la acción es lo único que puede parar el proceso. O sea, preocuparte, tener miedo antes de tomar acción va a aniquilar el proceso y te va a frizar. Entonces, ¿cómo sobreponerse al miedo? Haciendo las cosas que tienes miedo, derrotando ese miedo con acción. Somehow, para ir terminando, somehow, bueno, dice, antes de eso dice que los niños, when you were a child, you knew this. It was intuitive. You just put your fear in the back pocket and jump. Remember? At one point, you just push off on the bike. At one point, you just jump off the high board into the deep end of the water. You didn't worry about whether you had it, what it took to jump. You just jump. Entonces, cuando eres niño, simplemente ponías el miedo en el bolsillo de atrás de tu pantalón y tomabas acción, como manejar una bicicleta por primera vez o como brincar de una montaña. Simplemente tú brincabas, tú manejabas la bicicleta y las acciones no eran perfectas. Ibas corrigiendo haciéndolo. Somehow, escuchen esto, as grown-ups, de alguna manera, cuando ya estamos adultos, we have talked ourselves into assuming that we cannot do anything we are afraid of doing. That being afraid to do it is the same as being unable to do it. De alguna manera, cuando estamos adultos, nos hemos hablado a nosotros mismos y hemos asumido de que no podemos hacer cosas a las que le tenemos miedo. Y al tener ese miedo de hacer esas cosas es lo mismo que inhabilitarnos a hacerlos. Es lo mismo. Tengo miedo, me inhabilito. But a little practice at just doing it shows us that this was a false assumption. Action generates courage, not the other way around. Entonces, con un poco de práctica al hacerlo, nos muestra que fue una falsa asunción y esa acción genera coraje, no de la otra manera, no de el coraje genera acción. La acción genera coraje. Um, the thing you have picked to do might make you afraid just thinking about it, but that's okay. Don't think about it. Thinking about it is what is making you afraid. Just get started doing it without thought.
Entonces, escoge una cosa que probablemente le tienes miedo y si empiezas a pensar en eso, está bien. Si empiezas a pensar en el miedo, está bien. Pero pensar en eso es lo que te da resultado el miedo. Simplemente comienza a hacerlo sin pensar. Just get started doing it without thought. All courageous people have fear. They just do things anyway. Todas las personas que tienen coraje tienen miedo, pero esas personas lo hacen de todas maneras. O sea, todo el mundo tiene miedo a alguna cosa, pero la diferencia entre una persona que tiene coraje o se frisa por el miedo es hacerlo, sin pensar en eso, sin pensar en el miedo. Y está bien sentir miedo, pero hay que hacer, tomar acción. You are feeling your fear while you are in action conquering it. And as you continue in action, the fear dissolves like a first fall of salt in the river. What remains you, right? What remains for you is pure joy. Is the joy of being someone you were not. That's reinvention. You reinvent by doing things you wouldn't do. And in so doing, you realize there is no fixed or permanent you at all. No hay un permanente yo, no hay una personalidad fija. El sentimiento de miedo va a estar ahí, pero va a estar, se va a disolver mientras estás tomando acción y estás conquistando eso a lo que le tenías miedo. Continúa con esa acción, ese miedo se disuelve y lo que va a permanecer es puro gozo, el gozo de saber que eres alguien y saber que no eras esa persona, saber que ese miedo era una falsa percepción de ti, era una falsa asunción que tú te pusiste aquí adentro en tu mente. Esa es la verdadera reinvención. Hacer cosas que probablemente no ibas a hacer y te das cuenta que cuando las haces, entonces no estás en un punto permanente de tu vida, no estás en una personalidad fija. Y el miedo va a existir siempre cuando emprendes algo, cuando quieres cambiar de trabajo, cuando el miedo siempre va a existir. La decisión es tomar acción y hacerlo y que el miedo no te frise. Recuerde, primero es acción. Después viene la fe, después viene el coraje, después viene el resto. Eso va a ser el reflejo de lo que tú hiciste para moverte y hacer las cosas que tienes que hacer. Muchachos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo 43. Estamos a la vuelta de la esquina de terminar un libro en nuestro Self-Development Zoom. Espero que les haya ayudado. Recuerden, si no pudieron conectarse ayer o esta semana o los meses anteriores, está en el canal de YouTube para que lo puedan revisar y podamos crecer con Reinventing Yourself. Vamos a reinventarnos. Dios los bendiga. Los quiero. Warriors on fire. Out. Let's go.